palabra del Señor dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Gracias te damos, Padre. Gracias por tu palabra maravillosa, Señor. Glorifícate, ayúdanos, glorifícate en nuestras vidas, Señor. Enséñanos, ayúdanos, muéstranos, Señor, tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús te rogamos, en tu misericordia, en tu amor. Gracias, ayúdanos y enséñanos a cada uno de nosotros. Enséñanos, Dios mío. Espíritu Santo, guíanos, enséñanos en el nombre poderoso de Jesucristo. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre. Gloria a Dios. Apocalipsis 16:15. He titulado este tema: juicios y misericordias de Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios es para siempre, para siempre. La misericordia de Dios dice que de la eternidad a la eternidad es su misericordia. Lento, dice, para la ira, y grande en misericordia. Bien, vemos nosotros que desde Génesis y hasta este tiempo nos habla del carácter de Dios. Vamos a prestar atención, niño, por favor. Es un tema bastante delicado y quiero que presten atención para que puedan comprender. Es un tema importante, muy importante. Dios es justo, pero también dice que es misericordioso, ¿verdad? No es lo mismo ver a Dios operando bajo su misericordia que verlo bajo su justicia. La justicia de Dios hace que el hombre reciba lo que el hombre merece. La misericordia de Dios exime al hombre de lo que el hombre merece. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mayores son las misericordias de Dios que su justicia. No porque seamos menos importantes, sino hablamos de la manifestación de Dios. Dios, vemos que la humanidad ha tenido todo el tiempo. ¿Para qué? Para merecerlo, pero la palabra del Señor dice que por su misericordia no hemos sido consumidos, ¿verdad? Dios es justo y es misericordioso en la misma medida. Es tanto como justo, misericordioso, pero a nosotros nos muestra más misericordia que justicia. No es que Dios sea más misericordioso que justo, no. Habla de la manifestación hacia nosotros, porque somos salvos por misericordia. Si Él actuaría por su justicia, no estaríamos aquí. El salmista David, que dijo: por su misericordia es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, dice, sus misericordias. Ahora bien, hay algo que sumamos, algo que tú y yo necesitamos comprender. El hecho que hasta Dios nos ha tratado con mucha misericordia, que con justicia, no quita que Él es justo. Por eso es que la palabra dice que nadie puede hablar con sabiduría al decir que por qué causa en los tiempos antiguos eran mejores que los presentes. Porque los tiempos van de mal en peor, de mal en peor. Y la verdad, nadie se equivoca. Bien, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas se confunden porque hay muchas personas que llevan mensajes subliminales. La metafísica, aplica la metafísica donde dice: oh, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, Dios trae la bendición para tu vida, este es el año del avivamiento, este es el año de los milagros. Hay confusión. Por eso el pueblo de Dios está confundido. Miren, los tiempos no se van a poner mejor, no, definitivamente no, pero el fruto de lo que usted va a cosechar va a depender de la siembra que usted está haciendo hoy. Bien, si entendemos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que la humanidad separada de Dios, que se rebeló contra Dios, tiene un fruto general, y ese es el que va a cosechar. Que eso le llega a cada uno de nosotros, a todos, no nos escapamos. Bueno, por ejemplo, si hubiera escasez de alimento donde usted y yo estemos, nos va a afectar porque vivimos en la tierra. Pero dentro de la escasez, Dios no te desampara. Él está contigo. Él te proveerá hasta lo último, lo que tú necesites. Él no desampara a nadie. Dios dice que aún en la vejez no desampara. Mire, bueno, veamos a Elías. A Elías en la sequía no le faltó agua.
Y cuando estuvo esa sequía, Elías le ordenó a Elías que le ordenara a la viuda que le diera de lo primerito que iba a hacer ella para Elías. Pero la manera como la viuda multiplicó lo que ella tenía no fue que se desesperó y fue a buscar qué necesitaba. No, la viuda le dio lo primero a Dios. ¿Cuál es la fórmula entonces? En el tiempo de crisis, la fidelidad a Dios y lo primero a Dios. Serle fiel a Dios y lo primero a Dios. Bíblicamente es como nosotros debemos de caminar, siendo fieles a Dios, como lo fue Elías, como lo hizo esta viuda de Sarepta de Sidón. O sea, sí vienen tiempos difíciles, sí, claro que sí vienen, pero la palabra del Señor dice que el camino del justo es como la senda de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria. Pero dice, bueno, usted dice, pero tantos problemas que yo no veo todo lo que veo. Bueno, hay que examinar porque hay situaciones, hay que revisar la cosecha. O sea que la cosecha y la siembra habla la escritura que nosotros vamos a ser victoriosos cuando nos apartamos del pecado. ¿Para qué? Porque fallamos tratando de engañar a Dios. Pensamos que engañamos a Dios. Podemos engañar al hombre, pero a Dios nunca lo vamos a engañar. El Señor viene como en cualquier momento. Tú y yo tenemos que estar preparados porque la misericordia de Dios está cada día. La misericordia está todos los días para que el hombre se arrepienta, porque la venida del Señor es tan pronto, dice, como un ladrón en la noche. Nadie lo va a saber. Esa oportunidad que tú y yo tenemos que adquirir es arrepentirnos del pecado que las personas están practicando. Dios no quiere que las almas perezcan. Nos ama tanto que cada día Él dice hasta que todos procedan al arrepentimiento. Se expone el ser humano a quedarse en el momento que el Señor venga por nosotros. Tenemos que ser sensibles y abrir el oído con lo que dice Apocalipsis 16:15, porque Él dice que Él pronto vendrá y quiere que estemos nosotros firmes, que estemos preparados, que estemos yendo a la presencia de Dios, buscándole en clamor, en intercesión y rogarle, Señor, quebrántame, permíteme, Señor, que no te siga fallando, Señor, perdóname, sácame del pecado, ayúdame, limpia mi mente, mi corazón, alumbra mi camino. Entonces tendremos el favor constante. No es que no fallemos, es cuando fallemos reconocer nuestra falla y que no fallemos siempre en lo mismo, porque dice la palabra, el que practica el pecado es del diablo. Por más de una vez nosotros hemos escuchado en el libro de Santiago, dice que todos pecamos, que de alguna manera todos pecamos. ¿Cuál es el problema? Hay personas que no entienden esto, porque una cosa es que una persona se equivoque y peque, y otra que practique el pecado, viva el pecado, se acostumbre a vivir pecando todos los días. Por ejemplo, un momento es que yo me aire y ofende a alguien porque me enojé, pero no es que yo vaya a pensar que me voy a airar siempre y me voy a escudar bajo el argumento que todos pecan. Eso no es bíblico, ¿verdad? Porque tengo que decirte que en primera de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder. Usted sabe que nosotros creemos que el amor, el poder que nos ha entregado es para reprender demonios, es para reprendernos nosotros mismos. Es ese poder que Dios nos ha dado. El poder que tú y yo tenemos es para reprendernos las fallas y las cosas en que le fallamos a Dios, reprender lo que tenemos dentro del corazón. Dice la palabra del Señor que el que no se gobierna a sí mismo, bueno, bien, la palabra del Señor dice que es mejor gobernarse a sí mismo que gobernar una ciudad. O sea que es mejor el gobierno propio que el gobierno de una ciudad, que es mejor ser el presidente de mi vida que el presidente de la nación, ¿verdad? Bien, el Señor nos habla claro, porque Él nos ha dado autoridad, nos ha dado poder. Antes estábamos atados. ¿Por qué estábamos atados? Bueno, el Señor nos libertó y ahora estamos libres. El Señor nos hizo libres. Ahora, nosotros tenemos que
aprender a gobernar los apetitos carnales, los hábitos, malos hábitos. Porque si dominas los hábitos, tienes poder, autoridad, dominio propio. Si no los gobiernas, entonces los hábitos te gobiernan a ti. Si tú no gobiernas lo que tú haces, entonces te gobierna a ti los hábitos. No nos ha dado espíritu de cobardía. Las personas piensan que ser cobarde es huir cuando hay un problema, una situación, un pleito, cuando te quieren golpear. No, ser cobarde es buscar el camino fácil para justificar lo que nosotros sabemos que tiene que ser quebrantado. La gente valiente expone su debilidad y decimos: necesito la presencia de Dios, necesito la dirección de Dios, necesito que Dios me ayude, necesito que Dios me fortalezca, que Dios me restaure, que Dios me ilumine. Mire, hay personas recién convertidas que presentan más fruto que personas que tienen 2, 15, 20, 30 años. Imagínense, y recién convertidos. Hay personas así que vemos ese fruto. Bien. No sé, aquí no se trata de dones, de carismas, de elocuencia. No se trata de que tú puedas atar demonios. Se trata de carácter, de integridad, de fidelidad, de santidad. No se trata de carisma, se trata de carácter, se trata de santidad. Porque hay muchas personas que están llenos de la presencia de Dios, pero a la semana están muertos espiritualmente o no se ven. ¿Por qué? Porque no hay una entrega, no hay una búsqueda, porque piensan que en su propia sabiduría, en su propia fuerza, pueden salir y hacer las cosas como ellos quieren, de la forma que ellos quieren. Pero vieron, claro, cuando no alimentamos el espíritu, cuando no tenemos tiempo de ayuno, de oración, de clamor, de intercesión, cuando no somos persistentes a buscar la presencia de Dios, cuando no reprendemos los hábitos, los malos hábitos de mi carácter, entonces cuando nosotros no buscamos la presencia y la dirección de Dios, todos esos hábitos y las malas cosas de la cual Dios una vez te liberó, entonces vuelve a atar a la persona. ¿Por qué? Porque se apartó de la luz, de la presencia del que dirige, de la presencia que te libera, te restaura, te fortalece. Porque las decisiones que nosotros es fácil. Por ejemplo, estás limpiando una casa. Si tú limpias una casa, tienes que sacar la basura, ¿verdad? El pecado, los malos hábitos, las malas costumbres, las vas a sacar fuera de tu vida, fuera de tu corazón. Tenemos que conectarnos con el poderoso, con el grande. ¿Por qué? Tú y yo, en cualquier momento, nos vamos a ver cara a cara con el Señor. Cara a cara. Porque si tú y yo no usamos, como dice 1 Timoteo 1:7, la autoridad, el poder, el dominio propio, sin la presencia de Dios, sin su presencia, vas a terminar en el fango como antes. Porque mira, la apariencia, mucha apariencia hay en la iglesia, porque el carácter del dominio propio, perseverar, ¿sabe qué es lo que pasa? Caes fácilmente a la tentación. Cuando tú ves que los de alrededor, los que están alrededor tuyo, hacen lo que ellos hacen y tú te mantienes, más bien tú ayudas a los demás. ¿Por qué? Vienen tiempos difíciles. Yo vengo como ladrón, guarda sus ropas. Mire, en este tiempo el sistema satánico que opera allá afuera está lleno de odio contra Dios. A veces tú piensas que es a ti, es a quien tú representas. Por eso te atacan tu fe, tus hábitos, porque el mundo quiere convertirte a ellos. Cuando tú eras como ellos, les caía bien. Eras el pana, eras el compadre, eran amigos del alma. Cuando tú ibas donde ellos iban, ahí te amaban. Pero ahora tú, cuando no tomas el consejo de las drogas o de los malos hábitos, o cuando vienen y te ofrecen, entonces cuando tú no haces lo que antes eran tus amigos y hacían todo esto, entonces empiezan a ignorarte. Es por lo que habita en ti, porque a ti te guía el Espíritu de Dios, porque tú dices no a los vicios y no a las cosas que Dios reprueba,
que Dios abomina. Entonces, veamos, estos son los últimos tiempos. En los últimos tiempos, vemos como en los últimos tiempos en la iglesia primitiva, hoy la iglesia está siendo zarandeada. Nosotros tenemos que ver que el enemigo te quiere arrastrar, te quiere mantener atado, porque quiere gente floja, gente indecisa, gente sin dominio propio, personas sin carácter, personas sin búsqueda, personas que se someten a sus propios hábitos y a sus propios deleites. Entonces veamos. Necesitamos guardarnos, porque de la vergüenza que el Señor está hablando todo este capítulo, habla de la ira de Dios. Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Él está ocupado arrastrando, engañando personas, engañando a la juventud, jóvenes, niños, viejos. ¿Para qué? Para arrastrarlos a las drogas, para arrastrarlos a los malos caminos, a las abominaciones, a la promiscuidad que el mundo ha caído hoy en este tiempo, que se han mezclado hasta 3 sexos y personas que se entregan a pasiones desordenadas, familias enteras, parejas enteras de 2 y 3. La genealogía de ellos es terrible. Entonces, mira, tenemos que tener cuidado, tenemos que apartarnos del espíritu de engaño, el espíritu de Satanás que te engaña. Ese espíritu tú no lo ves, no te das cuenta. En el momento que tú no te das cuenta, eres atrapado. Cuando no tienes cuidado, cuando nos alejamos. Por eso, la vergüenza. Cuando cae en vergüenza una persona, el amor se enfría y es caer en vergüenza. ¿Por qué? Por lo que practican, a lo que se unen o a las creencias que los llevan. Bien, los hábitos, el pecado, los pecados. Dice que el que confiesa los pecados y se aparta alcanzará misericordia. Aquí nos habla el Señor de las 7 copas, la sentencia, que son el juicio final de la gran tribulación. ¿Sabe qué? Estamos a punto de experimentar el arrebatamiento de Jesucristo, que viene en las nubes por su iglesia. Y le voy a decir algo. Si tú piensas que son historias y que son cuentos nada más, vea, en un abrir y cerrar de ojos, como el ladrón en la noche, dice, vendrá por la iglesia. Será terrible ese día que venga el Señor y te quedes, porque habla en este capítulo, nos habla que la copa de la ira son más fuertes de las copas de los sellos y de las copas. Pero las 7 trompetas no es igual a las 7 copas. Este es el peor. En Apocalipsis 16, este habla de la ira de Dios. Eso es lo más terrible que la humanidad va a experimentar, porque la justicia de Dios es la que se va a representar en lo que vamos a ver, sobre todo en los 3.5 años después. En la tribulación no está basado en la misericordia, sino en ¿qué? En la justicia de Dios. Por eso la Biblia habla de los justos juicios de Dios. ¿Cómo se llama a la gran tribulación? Tiempo de los justos. ¿Por qué? Porque dice justos juicios, porque a pesar de que son difíciles, dolorosos, terribles, no es que Dios se complace en hacer, es lo que la humanidad sembró. Es el momento que le llegó para cosechar. Cuando Dios solo actuó por misericordia, muchas personas no obedecieron y no permitieron caminar, no se dejaron transformar. Entonces, ya ahora vamos a ver este tema. Vamos, he aquí, yo vengo como ladrón. Mira, cuando dice que no caigas en vergüenza, porque viene el anticristo, el falso profeta, y ¿quién más? La bestia. Vienen a gobernar. La bestia, el anticristo, nos habla todo este capítulo. Mire, hay algo
muy delicado. Nos está hablando aquí en este capítulo de la cabeza, que es la autoridad de algo, la autoridad de tu cuerpo, en la que envía la orden a todo tu sistema, a tu cuerpo. Si tú levantas el brazo, tu cabeza lo pensó, te lo ordenó y levantas el brazo, ¿verdad? Bien, una persona en parálisis, el problema que tiene no es en los pies, es en el sistema nervioso, porque el cerebro le ordena, pero no se lo registra. Entonces, ¿dónde está el problema? No es en los pies, es en la falta del comando que emite la cabeza a los pies. Entonces, en esta dirección vamos a hablar algo bien claro. ¿Por qué hay tantos hogares desvaneciéndose? ¿A quién cree que el enemigo ataca primero? ¿A quién? A la cabeza. ¿Cuáles son exactamente cómo él ataca? Observa la debilidad del hombre. Él no está jugando, Satanás está jugando, está buscando a matar. Pero cuando hay un guerrero y una guerrera en una casa, entonces, cuando el enemigo ataca la cabeza, y si se pierde el control en un hogar porque es atacada la cabeza de una casa, entonces una mujer tiene que conectarse con la cabeza de la casa, ¿verdad? La palabra del Señor dice que el marido es la cabeza del esposo, así como Cristo es la cabeza del hombre. O sea que un hombre sin cabeza nunca va a ser una autoridad efectiva como lo es una persona que está conectado a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? La cabeza es Cristo. Pero la palabra del Señor dice que Cristo, siendo Él el que nos gobierna totalmente a la familia, entonces cuando caminamos en esa dirección, tú y yo vamos caminando ¿en qué? En obediencia, en sujeción. Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando buscamos su presencia, cuando buscamos, veamos, porque el tiempo es corto y no caeremos en vergüenza si nosotros vemos esa cabeza, porque la cabeza es Cristo. Si pierde la dirección, la orientación de la cabeza, que es Cristo, la familia pierde la cabeza, las familias fracasan. Entonces ataca los hijos, ataca a todos. La destrucción del hogar está, ¿por qué? Porque la cabeza se desvió, porque el hombre, la cabeza del hombre es Cristo. Entonces, bueno, mira, cuando tú estás caminando firme, dice la palabra, andarán dos juntos y no estarán de acuerdo. Cuidado con quién tú estás comunicando. Cuidado con quién tú estás hablando, con quién te estás comunicando, ¿verdad? Cuidado, porque ¿qué es lo que hacemos? Precisamente eso es lo que tenemos que hacer cuando tú y yo estamos en la cabeza de Dios. ¿Por qué? Porque cuando no estás bajo la cabeza que es Cristo, estás bajo la cabeza de Satanás. Mira, hay territorios ofrecidos legalmente a Satanás. En el tiempo, cuando no teníamos a Cristo, hemos sido arrebatados de ese territorio. Ahora tú empiezas a entender. Cuando quiero que lleguemos a un término de que lo que es la cabeza y de lo que es la vergüenza en el que cae una persona, porque el Señor ya viene, ¿verdad? Pero estamos viendo, cuando hiere al pastor, se dispersan las ovejas. ¿Por qué? Si dispersan la cabeza de la casa, hiere la esposa, hiere los hijos también. Si es herido el esposo, la cabeza, entonces es herida toda la casa. Tenemos que ver de dónde viene, qué es lo que está fluyendo, qué es, en quién creemos. Por ejemplo, hay lugares donde tú no puedes entrar, donde tú no puedes estar. La instrucción, el aceite dice que viene por la barba de Aarón y corre por todo el cuerpo. La cabeza tiene que estar arreglada, porque dice el sacerdote, la unción y la presencia de Dios fluye hasta el borde de las vestiduras. Estamos hablando, si a una persona le cortan un brazo, sobrevive, pero si le cortan la cabeza, nadie sobrevive. Cuidado, debemos de tener cuidado si cree el hombre que puede burlarse de Dios. Por ejemplo,
como una indulgencia del pecado, yendo como a pumponearse el pecho nada más una vez al domingo, una vez por domingos, por cada 2 meses. No. Lo que el hombre, la persona tiene que hacer, apartarse de lo malo que está haciendo, porque lo malo que está haciendo va a lacerar la familia. Somos nosotros que tienen que pelear porque los espíritus contrarios que se metieron a la casa, porque le has abierto brecha. No es te reprendo, es por dónde entró, cómo entró. Vamos a cerrar la puerta, pero ¿cómo le vamos a cerrar la puerta? ¿Cómo se va a sacar? Buscando la presencia. ¿Sabes que viene el tiempo que tenemos que personas oprimidas, personas que no sienten libertad, personas atadas? Tienes que ir a la presencia, buscar la presencia, y tú vas a ver que Dios, el remanente de Dios, se levanta cuando está en la presencia, bajo el gobierno de Dios. Mire, el gobierno de la gran tribulación tiene una cabeza. ¿Cuál es esa cabeza? El anticristo. Ahí quería llevar. El anticristo es el que está operando en el gobierno perverso, satánico, diabólico. La humanidad completa está bajo esa opresión, ¿verdad? 2 Corintios 4:4. La humanidad se está pareciendo a la cabeza. En el gobierno del anticristo es uno que está lleno de diablos, de demonios, y él está convirtiendo todo sistema a lo que él es. Como tú eres, dependiendo cómo está tu relación o tu vida espiritual, así tú estás gobernando tu casa. Porque hay personas que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Por ejemplo, en Isaías, tienes que salir de la esclavitud y del pecado, porque cuando en Isaías 5:20, en Isaías 5:20 dice al 25, es de la única forma que vamos a orientar nuestra vida para hacer lo que Dios quiere, es solamente su presencia. Porque el gobierno del anticristo está manifestando su influencia en toda la humanidad, en la iglesia, porque él es la cabeza de este sistema. Dice, habla de las 7, dice, aquí nos habla en este capítulo, vea usted lo que dice, que es lo peor que, vea, una de las formas que tú y yo tenemos que hacer es abrir nuestros ojos y no caer en vergüenza. El gobierno del anticristo está tomando influencia general. La humanidad y aún de las iglesias, personas que no han buscado la integridad y santidad, está llevando a la humanidad a rebelión global. ¿Por causa de qué? Porque es el gobierno de Satanás gobernando en un hombre. Esto desciende de la cabeza y trae una influencia a toda la humanidad. Es aquí que ya han habido 7 sellos de juicio, 7 manifestaciones de 7 las manifestaciones de juicio y las trompetas. Pero la palabra de Dios dice que en vez de arrepentirse, blasfemaban contra Dios. ¿Cómo puede haber un ambiente de adoración si tiene la cabeza llena de diablos? Entonces, pues alguien podrá decir, ¿cómo puedo yo vivir si en mi casa nadie es cristiano? Bueno, tienes que obedecer. Porque, por ejemplo, los jóvenes, hablando a los jóvenes, bueno, por ejemplo, si tus padres que te tienen que dar ejemplo, te están dando mal ejemplo y te están incitando que hagas a hacer lo malo, hay muchos hogares con el respeto que se merecen los padres, pero los hijos a veces son influenciados por los mismos padres para enseñarles a hacer cosas indebidas, que los arrastran a hacer cosas que no están bien. Entonces, jóvenes y personas que saben cuál es el temor a Dios, entonces pueden saber de qué forma poder obedecer a las leyes de Dios, pero dentro de la obediencia al Señor. Porque hay muchos casos, padres. Hay muchos padres que están incitando a sus hijos a hacer cosas malas. Los incitan al alcoholismo, a la drogadicción. Es duro y es difícil. Miren, los padres tienen que proteger a sus hijos. Tienen que protegerles y no incitarlos a hacer
lo incorrecto. Los hijos tienen que obedecer a sus padres, pero no involucrarse en vicios, siempre dentro de lo que es la obediencia que Dios habla, pero cosas que contaminen y te aparten de la santidad y la presencia de Dios. No te dejes arrastrar por vicios o por drogas. Es más, puede ser tus amigos, tus compañeros. Si un compañero, amigo te quiere arrastrar para que pruebes o que lleves a las drogas o te involucres a hacer cosas fuera de orden, no escuches, no importa, porque tienes un compromiso con Dios. El Dios que tienes es primeramente con Dios. Por eso es que hay, de acuerdo en los tiempos que hoy estamos viendo, muchas falsas doctrinas. Las falsas doctrinas no te llevan a la santidad, no te llevan a apartarte. La lealtad a Dios, número uno. La lealtad a Dios es el número uno, ¿verdad? Porque pasos de rebelión, de abominación y de traición no podemos nosotros seguir o llevar. Por ejemplo, hay situaciones tan incorrectas y tan duras. Por ejemplo, lo que es la mentira. Y muchos saben que está mal. Y muchas personas saben que está mal y no lo corrigen porque saben que está mal y que está actuando mal y no lo corrigen porque es la familia. Pero si no tiene la razón, no podemos decirle que lo que malo que está haciendo como que está bueno. No podemos, porque el que está gobernando la tierra está lleno de diablos. ¿Tú cómo estás gobernando lo tuyo? ¿Qué ambiente, qué posibilidad hay que en ti haya una brecha abierta? Porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Si Dios te pone a dirigir y hacer algo, hazlo bien. Si tú tienes que hacer mayordomo en lo que tienes que hacerlo bien, porque Dios te va a pedir cuentas. Te va a pedir cuentas. Y no hay tiempo como para decir, bueno, mañana lo voy a hacer. El anticristo es hijo de perdición. Hijo de perdición. Las influencias operan en la humanidad en general. Vemos, si usted ve, por ejemplo, bajo el gobierno del anticristo, la maldad del hombre alcanza su punto más alto y se encuentra con ¿qué? Con la ira de Dios y contra el pecado que ellos mismos sembraron. Podemos ver la primera copa. Veamos Apocalipsis 16, 2. Quiero que tomemos esta cita, Apocalipsis 16, 2. Porque dice que como ladrón en la noche vendrá el Señor, ¿verdad? Y el Señor quiere evitarnos que caigamos en la vergüenza. Por eso las justicias de Dios y la misericordia es lo que estamos viendo en este momento, ¿verdad? Apocalipsis 16, 2. Fue el primero, dice, y derramó la copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Vean. Bien, ¿sobre quién vino la úlcera? Sobre los hombres. Tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Nosotros sabemos que la Biblia dice que la marca de la bestia es 666, pero muchos piensan que es literal, que va a ser un número 666, pero hasta el momento es muy usado por los satánicos, pero no es necesariamente es un sello, sino el sello es el microchip. Esa es la vergüenza que Dios quiere salvarnos. Dios quiere sacarnos, que no pasemos por esa vergüenza, porque van a ser marcados por el gobierno del anticristo, porque es la única forma que van a hacer negocio para vivir libremente, para que no lo persigan. Pero usted sabe, el gobierno del hombre, a lo que ellos pertenecen, no lo van a seguir, no lo van a perseguir, porque va a pertenecer a ellos, ¿verdad? Ok, Satanás no persigue lo que ya tiene en sus manos, o no, él no persigue los suyos. ¿Por qué? Porque ya los tiene. ¿A quién persigue? Lo que no tiene persigue él. Bueno, tú sentías opresión. ¿Por qué? Porque sentías opresión. Pero la persecución que tú tienes, no tienes
no como la que tenías antes. El enemigo no persigue, él persigue lo que no tiene. La marca de la bestia hace que el sistema lo mantenga listo para hacer el negocio, para comprar, vender. Va a estar bien con ese gobierno por tener la marca de la bestia. No puede estar con el sistema del mundo y estar bien con el Señor. No se puede. Para el pueblo de Israel, para estar bien con Dios, tenía que definirse. Y el Señor le dijo claramente: sácame al amorreo de tu territorio, al jebuseo, al amorreo. No te mezcles con ellos, porque te vas a desviar. Tu corazón se va a desviar. El problema es que la gente quiere 50% mundo y 50% para Dios. Pero es radical. El anticristo es radical. Dice: tú te tienes que poner la marca. Esa es la vergüenza que nos quiere librar, para que puedas comer, vender y comprar esa marca. Y el que está verdaderamente con el Señor en su corazón va a decir: no nos vamos a dejar poner la marca. Los que están consagrados en ese entonces, pero no estoy hablando de la tribulación, de la vergüenza. Esa vergüenza es en la tribulación. Bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora la iglesia de hoy en día salen de la iglesia y salen afuera a comprar cerveza, a comprar droga, a prostituirse, a abominar, a fornicar y a adulterarse. Dios quiere que estamos con Él. Hay muchos, miren, hoy lo vemos. Muchas personas salen de la iglesia, se llenan de la iglesia, pero a la medianoche en sus casas están viendo pornografía, están fumando drogas, están abominando con mujeres y mujeres y hombres con hombres. Es un pecado. Dice, es una promiscuidad que abomina. Por eso el Señor dice que como ladrón en la noche vendrá, pero Él quiere librarnos de la vergüenza. La vergüenza es que que te quedes en la tribulación. El anticristo engaña grandemente, porque Él va a permitir que hagan lo que ellos quieran. ¿Por qué? Porque las personas que van a ser marcadas, esa vergüenza la iglesia no puede pasarla. Puede librarse. Dice: por causa de una copa que se derramó, vino sobre los hombres. Solo preste atención. Que dijo que con la marca de la bestia, que adorando la imagen. Bien, en una de las trompetas habla que no pudieron herirlos a los que no tenían los sellos en las frentes, ¿verdad? ¿Cuál es el sello de Dios? En la gran tribulación se habla del sello del anticristo, del gobierno, pero no tanto del sello de Dios. Recuerde que los 144,000 fueron sellados, van a ser sellados en el tiempo de la gran tribulación, pero no por el anticristo, sino por Dios. Cuando la palabra de Dios habla del sello de Dios en sus frentes, habla del sello de Dios, no del anticristo. Tú tienes uno de los dos sellos. ¿Cuál? No hay un tercer sello. Son dos sellos. O tienes el sello de Dios, o tienes el sello del anticristo. Bien. Las personas que quieran comprar, vender y vivir sobre bien, bueno, en la tribulación se fueron los evangélicos, dejaron las propiedades, las riquezas. Bueno, todo va a estar bien. Para los que tienen el sello del anticristo, van a estar bien aquí van a estar bien. Los que tienen el sello del anticristo, pero tendrán un juicio de Dios. Bueno, entonces tú puedes decir: no quiero nada que no venga de Dios. No importa cuánto me ofrezcas tú, no importa el dinero que tú me traes de las drogas, no importa ese dinero sucio que tú me traes, no importa que me traigas ese dinero que tú has robado, no me importa, no quiero nada que no viene realmente de donde tiene que venir, en vía correcta. Tú y yo hemos sido comprados con precio de sangre. Entonces evita y sal. No vayas a pasar esa vergüenza, porque dice que vendrá pestilencia. Y esa es la vergüenza. Como ladrón que en la noche vendrá. Necesitamos nosotros definirnos para no caer, para que no venga el anticristo a hacer negocios contigo. Pero tú y yo tienes que disponerte a ser fiel y hacer sonreír
sonreír a Dios, estar siempre adorando a Dios. Si tú adoras y buscas al Señor, te consagras a Dios, te van a decir religioso. Ya los que comían contigo ya no quieren comer contigo, no te van a ver bien. ¿Por qué? Porque tú has decidido la santidad, el buen camino y hacer bien las cosas. Mira, esas personas que se burlan de ti son las mismas personas que el día de mañana a quien van a buscar es a ti, porque te van a ver que te mantuviste y estás firme, y es a esa persona por el testimonio que tú estarás dando. Bien, esta plaga es por lo que se comprometieron a vivir para el mundo. Bien, o sea, ¿quiénes son los santos de la gran tribulación? 144,000. Los cristianos que por fríos y flojos se quedaron. Va a ser difícil esa vergüenza de la que habla Apocalipsis 16:15. Van a ser íntegros cuando ya la iglesia no esté. ¿Por qué? Porque hoy están jugando a ser evangélicos, hoy están jugando a ser cristianos, hoy están jugando a la mediocridad. 50% el mundo, 50% Dios. No, al Señor hay que darle el 100% en integridad, consagración. No, porque muchos piensan, no, el Señor tarda en venir. Ay, no, sabe, hay salvación en la gran tribulación, los que no se dejen arrastrar por el anticristo. Pero usted vea lo que trae, usted vea la vergüenza que trae, el juicio que trae, una úlcera maligna y pestilente. Y es a los hombres que tenían esta marca. Veamos. Ahora veamos lo que contendrá, lo que dice el segundo ángel. Veamos Apocalipsis 16:3, por favor. Veamos Apocalipsis 16:3, por favor. Quiero que lleve la lectura conmigo para que podamos conectar este precioso mensaje que el Señor dice que viene como ladrón en la noche, y Él quiere que seamos librados de la vergüenza de pasar lo que está escrito en Apocalipsis 16, que son los juicios de Dios. Entonces veamos, por favor, Apocalipsis 16:3. Veamos lo que dice. Y el segundo ángel, veamos. El segundo ángel dice, derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Recuerde, bueno, un tercio de la vida marítima ya había muerto, dice Apocalipsis 8:9. Dice que ya, eso fue en la segunda trompeta. Apocalipsis 8:9 dice que ya había muerto. Hoy el resto de la vida marina va a desaparecer en la segunda copa de la ira de Dios. ¿Y cómo desaparece el resto de la vida marina? Dice, desaparece totalmente cuando se convierte el agua en sangre como de muerto. Esa es la segunda manifestación de la segunda copa de la ira de Dios. La primera trae úlcera maligna y pestilencia sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y que adoran su imagen. Ahora, la segunda trae muerte al resto de la vida marítima. Pero ya ha habido un ataque anterior a la vida marítima, solo que aquí el ataque en las trompetas. Bien, ahora es el resto. Usted vea, no queda vida en los océanos, porque la segunda trompeta fue al tercio, quedaba el 75% vivo, pero hoy es al resto. Y ahora ya no hay vida en los océanos. Esto es lo que trae la segunda copa de la ira de Dios, que todas las aguas se van a convertir en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Bien, veamos. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues
lo merece. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Justos, juicios verdaderos y justos. Juicios. Bien. Vemos, en la tercera trompeta cayó sobre el río, dice, una estrella llamada ajenjo. Bien. Toda el agua que se utiliza para los acueductos, la tercera parte se puso amarga. Ahora no se pone amarga. Es que al igual que el agua del océano, los ríos son afectados con la misma manifestación de juicio. ¿Y cuál es esta manifestación? Que tanto los ríos como los mares se convierten en sangre. Léelo, por favor. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos de las aguas. Dice, se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramado la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Tú le has dado a beber sangre, dice, porque se lo merecen. Bien, puede salir. Este es un preaviso para que nosotros, cuando el Señor venga, no caigas a esa vergüenza. Y la vergüenza es pasar todo esto que está hablando, que esto sucederá esta justicia en la tribulación. Dios es justo, por ser justo. Dice el ángel en este versículo: tú les has dado lo que se merecen. ¿Qué? ¿Lo que se merecen? ¿Qué? Dice, como darles un vaso en vez de darle agua, que el vaso esté lleno de sangre. ¿Por qué? Porque ellos derramaron la sangre de los santos de Dios. ¿Tú sabes lo que una persona se merece cuando lo traicionen? Que también lo traicionen. Una persona que le roben, merece que lo roben. Una persona que maltrata, que merece que también le hagan lo mismo. Se escucha fuerte, ¿verdad? ¿Verdad que se escucha fuerte? ¿Verdad? Bien. La gente piensa que porque Dios tenga misericordia ahora, piensa que los juicios de Dios nunca le van a venir. Bien, te voy a decir algo más. Hay veces en los que Dios ha tenido misericordia de las personas que te han hecho daño a ti. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Porque Dios, en vez de hacerte justicia, te ha cubierto a ti con tu sangre mientras manifiesta su misericordia en contra de quien te hirió, a favor de la persona que te hirió. ¿Tú sabes a quién le pasó eso? A Jonás. Dice la palabra del Señor que el Señor lo mandó a Nínive, que era la capital del reinado asirio. Y dice la palabra que cuando Jonás supo que a él lo iban a matar a Nínive, los ninivitas eran gentes asesinos que mataba solo por ver caer los israelitas. Cuando Jonás supo eso, entonces se fue en dirección contraria a un lugar que se llamaba Tarsis, una ciudad que quedaba en el este y el otro en el oeste. Bien. Ay, Señor, pero yo no voy para allá, dice. No, porque yo sé que me van a matar. No, yo no voy para allá, yo me voy para el lado contrario, ¿verdad? Tú y yo no nos podemos quedar en el lado contrario. Hay que buscar la presencia de Dios, porque quiere evitar que caigamos en la vergüenza. La vergüenza es que la persona que dice que es cristiano crea que se va con Cristo cuando Él venga como ladrón en la noche, porque Él va a venir y está dando un preaviso que no vayas a quedar. La misericordia de Dios está a favor del pueblo, de la humanidad. La misericordia de Dios es de la eternidad para la eternidad. Dice Dios: yo le voy a hacer la misericordia que te di a ti, le daré a aquel que te está haciendo daño. Esa es la misericordia que le estoy dando a ellos. Pero lo que pasa es que cuando hay una falla contra nosotros, queremos ver la misericordia. Pero cuando cuando le fallamos a alguien, Dios es justo. Dios es justo. Y aquí tenemos el aviso. Bien, aquí dice, ustedes lo que merecen, porque derramaron la sangre de mis santos. Bien, el hecho de que nosotros no veas justicia en lo que estás atravesando, tú lo vas a ver hasta que Dios pase su misericordia. Hay que darle gracias a Dios por la misericordia que tiene por las personas que nos hacen daño.
o que no te agradan, o que te están poniendo zancadilla todos los días, porque esa misericordia la tuvo por nosotros, y en su momento el Señor derrama, dice, sus justos juicios, porque esas mismas personas van a testificar de quién eres tú. Va a decir, oh no, esa persona sí le hice la guerra, y véala donde está, siempre de pie, siempre adelante, nunca se apartó, está firme, firme, y todo lo que le hice, y todo lo que pasó, le puse zancadillas y trampas, y ahí está. Esas mismas personas darán testimonio de ti. Vea, otra de las copas que trae, dice, ok, veamos ahora. Veamos otra de las copas que serán derramadas de esa vergüenza que quiere que seamos libres. No quiere el Señor que tú caigas. Veamos en el versículo 8 y 9, por favor. Dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Dice, se quemaron, pero no se arrepintieron. Quemados, mas no arrepentidos. Mire, hay personas que no se arrepienten ni con favores ni con juicio, porque su corazón está entenebrecido, entumecido, endurecido. Bien, hay gentes piensan que si Dios me sana de este cáncer, si Dios me sana de esta enfermedad, yo le voy a servir. El que verdaderamente quiere servir a Dios no necesita que Dios le haga un milagro, porque ellos dicen, mientras haya vida, yo voy a servirle. Mientras el Señor me haga un milagro. No, así el salmista de David decía, mientras haya hálito de vida, no voy a cansar de servirte. No podemos nosotros hacer trueques con Dios. No podemos condicionar a Dios. Todo lo que nosotros somos, todo lo que tenemos, todo nos lo ha dado el Señor. Dios no nos debe nada a nosotros, pero nosotros sí le debemos todo a Dios. Es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio. Aunque mi carne sea deshecha, decía Job, yo veré a mi Dios. Entonces, veamos cómo la reina Esther tuvo una determinación y le dijo, oh no, yo voy a entrar al rey. Y si perezco, que perezca. Si Pablo, el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, oh, le dijo a los filipenses, yo quisiera irme con el Señor. Pero la persona condiciona a Dios, que me haga este milagro de sanidad o que me provea lo que yo necesito y yo voy a servir al Señor. No podemos condicionar a Dios. Nosotros quiere que nosotros no podemos ponerle condiciones a Él. Si Dios me sana, gloria a Dios. Si el Señor me provee, gloria a Dios. Si Él me quiere librar de las situaciones, está bien, Señor. Si tenemos al Señor, no nos falta nada. Si te tengo a ti, dile, Señor, si te tengo a ti, no me falta nada. Y si no lo hace, estoy bien. Estoy bien. Eso es lo que el Señor quiere. Como los 3 jóvenes hebreos, el Señor te librará. Pero aunque no los libre, no importa. Pero tenemos que orar. Porque, le decían a Daniel, tienes que dejar de orar. Tú no puedes dejar de orar. Tienes que orar, tienes que clamar, buscar al Señor. Daniel le dijo, no voy a dejar de orar, no voy a dejar de buscar a Dios. Te van a echar al pozo de los leones, no me importa. No me importa, decía Daniel. No, pues que te va a dejar tu amiga, tu amigo, te va a dejar tu compañera, tu amigo, tu compañera. No me importa que me dejen. Dile, ¿sabes qué? Para Dios no hay nada imposible. Yo sirvo a Dios y Él sabe por qué permite las cosas en mi vida. Lo que sea, lo que el Señor permita, eso es. Veamos la cuarta copa que será derramada. El Señor quiere librar de la vergüenza. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres. Preste atención, dado a quemar. ¿Cómo lo interpretas? Al sol le dijo que quemara a los hombres. Y si el sol está ahí, ¿por qué no nos quema? No tiene permiso para quemarnos todavía. Ok, a lo que se quede en la tribulación, le fue dado a quemar. Dice, le fue dado a quemar. No tiene orden para quemar. Y en esta vergüenza de la que quiere que sea librado el día que Él venga, el Señor le dijo, ve, ¿sabes, sol?
yo te creí, yo te hice. Tú vas a hacer lo que yo te diga. Yo te ordeno, sol, que vas a quemar a los humanos, vas a quemar a los hombres. Él le dio el permiso, Dios, el sol le dio el permiso de quemar. Ahora imagínate, eso es lo que va a pasar en la tribulación. Entonces, si el Señor viene en cualquier momento, quiere que seamos, que la humanidad sea libre de esa vergüenza. La vergüenza es la ira de Dios, porque no seremos avergonzados. ¿Usted ve? Sí, vale la pena. Vale la pena servir a Dios, vale la pena creerle, vale la pena saber que Él nos dirige, que Él nos llama a caminar en integridad. ¿Sabe? Es terrible ver que la creación obedece a Dios y la humanidad, el hombre no. Bueno, si no vea, Dios tenía preparada una ballena, se tragó a Jonás porque Jonás, no quería. Y la ballena, esperándolo, la ballena a comerse, a tragar a Jonás. Así tiene preparado el sol. ¿Para qué? En esa manifestación le dijo: vas a quemar con fuego a los hombres. Se quemaron con el gran clamor. ¿Y qué hicieron? Blasfemaron y no se arrepintieron para darle gloria. Está duro. Vea, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Esto está tremendo. Vea lo que dice ahí. Preste atención. Usted está entendiendo. Dice: la quinta de las 7 copas hace que el reino de la bestia se sumerja en una gran oscuridad. El dolor y el sufrimiento de los malvados va a ser tan intenso que se va a morder la lengua en agonía del dolor, del sufrimiento. Aún así no se arrepintieron, dice. No se arrepintieron. Eso es lo que trae la quinta copa de la ira de Dios. Insoportable, pero soportable. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. Está hablando de la tribulación. ¿Tú sabes qué? Hay personas que son tan depravadas que no matan a una persona de un disparo, la torturan. Aquí no es Dios que está haciendo las cosas porque quiere. El hombre es porque cosecha lo que sembró. La manifestación de la quinta copa es insoportable, dice, y el hombre la va a tener que soportar. Y ya no se arrepintió porque la cabeza está llena de diablos, porque está llena de demonios, porque esa es la que está bajo la cobertura de este gobierno. Veamos el versículo 12, por favor. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca de 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van, dice, a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Bien, dice que el sexto ángel, el río Éufrates está cerca del jardín del Edén. Es tan importante porque está allá en el Medio Oriente, es dentro de la región circunvecina a todo lo que dio lugar con lo que es el panorama bíblico. Entonces aquí me llama la atención que en esta plaga, en la sexta manifestación del juicio de Dios dentro de las copas, vea lo que pasa. El río Éufrates se seca como preparación para los reyes del oriente. Se seca. Las aguas de ese río, es importante, imponente este río Éufrates, se secó porque están preparando el territorio, el terreno para el camino de los reyes del oriente, para que encaminen a su propia destrucción, porque ellos piensan que van a ganar, más ellos no se imaginan con quién van a pelear, porque
son los que están abusando del sistema, del gobierno. Son estos, es lo que estamos viendo, lo que está aconteciendo ahorita con las guerras y todo lo que estamos viendo. Bien, es escritural todo lo que vemos. El Señor siempre nos está advirtiendo. El Señor, todo lo que se está cumpliendo son las profecías. Por eso dice en el versículo 16 que en un abrir y cerrar de ojos, como ladrón en la noche, pero Él quiere que no caigas en vergüenza. La iglesia tiene que librarse de esta vergüenza. Veamos, dice que Juan vio 3 espíritus inmundos, dice. El que no es espiritual no puede ver los espíritus inmundos. Bien, está hablando, hay personas que están atados y no pueden ver, no pueden discernir. Pero si una persona te dice, oh, si tú vistes, o si tú vistes o trabajas y son personas liberadas, entonces te toman como persona que eres una persona que está fuera de sí. Pero Dios dice que los espirituales son las personas sabias, porque cuando Dios te habla a tu corazón y trae revelación, te revela, tienes que hablar con alguien espiritual, porque te ayuda a orar por lo que tú ves, por lo que estás pasando, porque no todas las personas espiritualmente te van a entender. Nosotros entendemos y nosotros sabemos cómo es el mundo espiritual, porque no tenemos armas espirituales sino carnales, contra toda obra de Satanás, potestades, principados y potestades que están atacando cada día sus vidas. Bien. Ok. Primera de Corintios nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Si veamos el versículo 16, por favor. La batalla espiritual, la que nosotros estamos atravesando, tenemos que prepararnos cada día, estar preparados. Vea lo que dice. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurado. Entonces, ve que ¿por qué somos bienaventurados? Porque estamos en el tiempo de la misericordia. Estamos en el tiempo, en el preaviso, para que no pases. Él no quiere que la humanidad y los cristianos pasen por esta vergüenza. Tenemos nosotros entonces ponernos a cuenta y esperar, porque el cristianismo no es los fines de semana, no es cada mes, es todos los días, porque es un estilo de vida. Cada día vamos a caminar y rogarle al Señor bajo su presencia, bajo su obediencia, en santidad, porque Dios nos ha libertado y nos ha librado a nosotros de maldiciones, herencias ancestrales. Él nos ha librado ya. Nos ha librado de tal forma que tú y yo hoy tenemos que abrir nuestros ojos. Abrir los ojos es estar en la casa del Señor, buscar la presencia de Dios, creer en la presencia de Dios en tu vida, creer que tú y yo no somos nada y nada podemos hacer nosotros solos, porque en cualquier momento sonará la trompeta. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, temblar en la presencia del Señor, buscar la presencia del Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Fuera del Señor no tenemos mundo, no tenemos vida, no tenemos eternidad. La vida es eterna con el Señor o con Satanás. Entonces nosotros elegimos cuál camino vamos a llevar y prepararnos. La advertencia de no caer en vergüenza es en este momento a través de este mensaje. Tenemos que pelear, tenemos que luchar cada día, porque tenemos que entregar el corazón, tenemos que entregar nuestras vidas total, no por partes, no condicionarlo, sino la libertad y la bendición que tenemos, la salvación. Tenemos que cada día estar en la presencia del Señor. Cada día busquemos al Señor. Dice que sus misericordias son nuevas cada día, cada mañana. ¿Quieres venir acá al frente y rogarle
y renovar los votos. Porque la palabra que nos está hablando de la vergüenza, que es la tribulación. La vergüenza es aquel cristiano o la humanidad que es derribada por Satanás y se queda. Dios quiere liberar toda persona que cree en Él. Quiere liberarlo. Quiere liberar al Señor. Pero es el momento que nosotros podemos renovar esos votos y entregar en cuerpo, en espíritu, alma y cuerpo nuestras vidas y vivir en santidad. Vivir en santidad, porque tú le das el derecho a Satanás abriendo la puerta para que destruya tu vida o destruya tu familia. Pero llegó el momento. Pongámonos a cuenta con el Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias.